Buenos días chicos, soy el profesor Cristian. El día de hoy les tengo una clase muy interesante, así que espero que sea de su agrado. Sin dilatar más la cuestión, comencemos. Vamos a iniciar el tema con una pregunta puntual. ¿Por qué se divide la historia? Bueno, el conocimiento histórico es amplio, ¿sí? Por eso vamos a dividir la historia en edades, las edades de la historia, organizadas, ordenadas de manera cronológica. Estas van a abarcar amplios espacios de tiempo. No hablamos de un año ni un par de años, hablamos de siglos y siglos. Y van a cambiar al producirse un hecho importante, un hecho que marque un antes y un después. Ahora, la persona que va a dividir la historia en edades se llamó Cristóbal Celarius, o también conocido como Christoph Keller. Él va a dividir la historia en edades. Ahora, vamos a hablar de las edades de la historia. Acá tenemos una captura de tu ficha, ¿no? Y acá ves prácticamente todo el esquema de la división histórica. Pero también tenemos que ver una cosa. Tenemos que ver todo el tiempo histórico. Es muy amplio. Así que tenemos que dividirlo. El tiempo histórico lo vamos a dividir en dos grandes etapas. La primera etapa, la prehistoria. La segunda etapa, la historia. Cuando hablamos de prehistoria, hablamos de todos los acontecimientos producidos desde la llegada del hombre hasta que se inventó la escritura. En la prehistoria no existe conjunto vacío, no hay nada, no hay ningún registro escrito de lo que ha ocurrido. Solamente se va a interpretar con las fuentes arqueológicas dejadas por el hombre. O sea, hablamos de restos humanos, hablamos de restos de objetos, herramientas, armas, ¿no? Textiles dejados por el hombre. Pero no hay ningún registro histórico escrito. En cambio, en la historia sí hay fuentes escritas. Hay fuentes escritas. Hay escritos, documentos en papel, en papiro, en tablillas de piedra, pero las hay. Esa es la gran diferencia entre prehistoria e historia. Bien, bueno, vamos a hablar un poco de la prehistoria. Si vamos a hablar de la prehistoria, vamos a empezar con su cronología. Su inicio se da con la aparición del hombre, ¿ya? Los primeros seres humanos. ¿Hace cuánto? Hace 2500 millones de años. Hace mucho, mucho tiempo. Y va a dar su término, su fin, su final aproximadamente con la aparición de la escritura hace 4000 años. 4000 años antes de Cristo, aproximadamente. La prehistoria la vamos a dividir en dos edades, edad de piedra y la edad de los metales. Justamente esa manera de dividir la prehistoria hace referencia a la tecnología del ser humano. Por ejemplo, si hablamos de edad de piedra, hacemos referencia al material con la cual elaboraban sus herramientas y armas. Hablamos, obviamente, de la piedra, como puedes ver en pantalla, ¿no?
En cambio, la edad de los metales, como su nombre lo sugiere y lo indica, hace referencia al material con la cual elaboraban también sus herramientas y armas. Hablamos de los diferentes metales que van a utilizar y manejar. En el caso de la edad de piedra la vamos a dividir en 3 etapas. Hablamos del paleolítico, el mesolítico y el neolítico. En cambio, la edad de los metales está dividida en edad de cobre, un metal endeble y por lo tanto básico. La edad de bronce, una aleación, que es la mezcla del cobre con el estaño. Y la edad de hierro. Obviamente el hierro es un metal muy duro y resistente, empleado básicamente para hacer armas. La edad de hierro es la edad de la guerra. Bueno, ahora vamos a hablar de la historia. Empezamos con la cronología. ¿Cuándo empieza la historia? Con la invención de la escritura, con la aparición de la escritura, hace 4000 años antes de Cristo, y la historia se va a desarrollar hasta el día de hoy, hasta la actualidad. Pero también sabemos que la historia está dividida en 4 edades. ¿Cuáles son? Edad antigua, edad media, edad moderna y la edad contemporánea. Y vamos a analizar cada una de ellas. Bueno, vamos a empezar con la edad antigua. La edad antigua va a tener su inicio con la invención de la escritura hace 4000 años antes de Cristo. Hablamos de la escritura cuneiforme, la que puedes ver ahí en la imagen. Es escritura con forma de cuña, escrita en tablillas de barro. Eso es en Sumeria, en Mesopotamia. Ahora, la edad antigua va a terminar con la caída de un gran imperio. Hablamos del Imperio Romano de Occidente. ¿En qué año? En el año de 476. O sea, hablamos de 476 años después de que nació Jesús. Justamente el Imperio Romano de Occidente va a ser invadido por tribus bárbaras, las cuales se van a apoderar de su territorio. Ahora, ¿por qué hablamos de Imperio Romano de Occidente? Porque el Imperio Romano era tan grande que se va a dividir en 2. Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente. Por si acaso el de Oriente todavía va a sobrevivir varios siglos más. Ahora, en la Edad Antigua aparecen las primeras civilizaciones con escritura, como ya habíamos visto. Además, van a empezar a aparecer ciudades, proceso de urbanización. Y ojo, para hacer todas las obras arquitectónicas y todo tipo de trabajo se utilizaba una mano de obra, la mano de obra esclava, a la cual no le pagabas dinero, era tu esclavo. El esclavismo se va a desarrollar mucho en la Edad Antigua. Ahora, veamos qué sociedades van a aparecer en la Edad Antigua. Ahí tenemos a Mesopotamia, al Antiguo Egipto, a Fenicia, también tenemos a Persia, el Imperio Persa, a los griegos y al poderoso Imperio Romano, que al final no era tan poderoso porque fue invadido por los bárbaros. La siguiente edad es la Edad Media. La Edad Media empieza con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año de 476. Estas tribus bárbaras van a formar reinos. Los bárbaros van a aprender, van a copiar las costumbres romanas, van a mezclar su propio idioma con el idioma latín y van a originar las lenguas romances, ¿no? Como el italiano, el castellano, el francés, etc.
Cada uno de ellos van a formar reino. Y además van a adoptar la religión que los romanos tuvieron en sus últimos años. Hablamos de la religión cristiana. La religión cristiana en los últimos años del Imperio Romano era la oficial. Y los bárbaros poco a poco se van a ir cristianizando y adoptando las costumbres romanas. Ahora, ¿cuándo termina la Edad Media? Con la caída de otro imperio, el Imperio Romano de Oriente, cuya última ciudad era la ciudad de Constantinopla. Esta ciudad fue tomada por los turcos en el año de 1453. Ahí termina. Y justamente en la Edad Media se habla mucho del feudalismo. Para resumir, el feudalismo es un sistema que le da mucha importancia a la posesión de la tierra. Mientras más tierras tuviera, más poder. Ahora, la gente en esta época huía de la destrucción traída por los primeros bárbaros. ¿Huían a dónde? Al campo. En el campo estaban los grandes señores que te protegían a cambio de tu trabajo y de tu fidelidad. Es por eso que las tierras eran tan importantes. Y en esta época se van a dar choque entre religiones, entre la religión cristiana y una religión que había nacido en esta época. Hablamos de la religión islámica, la de Mahoma. Van a haber guerras santas entre ambas religiones. Al final de tanta guerra, esos señores que protegían a los súbditos, ¿no?, del caos y del terror, van a empobrecerse y muchos van a morir. Por lo tanto, mucha de la gente protegida por ellos van a regresar a las ciudades y poco a poco las ciudades van a renacer. Hablamos del renacimiento urbano. Y bueno, ¿qué acontecimientos hay en la Edad Media? Los más importantes. Veamos, nace el Islam, la religión de Alá, de Mahoma, ¿no? También nace el Imperio Carolingio, que trata de continuar la tradición del Imperio Romano. La peste negra, que fue una epidemia horrible en Europa, causó gran mortandad. Mira, los médicos ahí en la imagen usaban máscaras alargadas para protegerse. Las cruzadas, que eran unas guerras pues religiosas entre la religión católica y la religión musulmana. Y por último, la guerra de los 100 años. Un dato, en esta guerra que se va a dar entre Francia e Inglaterra, muere una heroína francesa. Te voy a dar 3 segundos para que lo adivines. ¿Quién es esa heroína francesa? 1, 2, 3. Hablamos de Juana de Arco, la que fue quemada por los ingleses, acusada de brujería. Bueno, entonces acuérdate bien, la Edad Media empieza con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y termina en el año de 1453 con la caída de Constantinopla. La Edad Moderna. Bien, la Edad Moderna tuvo su inicio con la caída de Constantinopla, que era el último refugio del Imperio Romano de Oriente, llamado también el Imperio Bizantino. Pero no te había dicho por qué fue tan importante esta ciudad. Lo que sucede es que esta ciudad llamada Constantinopla, en la actualidad llamada Estambul, que queda en Turquía, esta ciudad, Constantinopla, era un puente comercial entre Occidente, hablamos de Europa y otros territorios, y Oriente, hablamos de Asia. ¿Por qué es un puente comercial? Porque por allí pasaban varias rutas comerciales hacia el Oriente, la ruta de las especias, la ruta de la seda, y ojo, los europeos aprendieron mucho de los orientales, aprendieron a condimentar sus alimentos con
con la canela, con el clavo de olor, con la pimienta, ¿no? Aprendieron a vestir mejor con la seda y por lo tanto el comercio se va a dar bastante entre Occidente y Oriente. Desgraciadamente, Constantinopla es tomada por los turcos en el año de 1453 y estos turcos van a bloquear las rutas comerciales. Por lo tanto, no van a dejar pasar a ningún cristiano, porque los turcos eran musulmanes y no solamente eran musulmanes, eran fanáticos religiosos. Por lo tanto, los europeos que eran cristianos van a tener que buscar nuevas rutas. Y esto va a originar grandes expediciones por buscar otras rutas hasta Asia. Es allí que encontramos a un hombre llamado Cristóbal Colón, que quiere encontrar una ruta hacia Asia, hasta Japón y China. ¿Y cómo lo va a lograr? Dándole la vuelta al mundo, porque él tenía muy grabada en su conciencia que la Tierra era redonda. Pero bueno, retomemos. Cuando empieza la Edad Moderna, en 1453, con la caída de Constantinopla. ¿Y cuándo va a acabar? En el año de 1789, con la Revolución Francesa, que va a dar origen a la idea de los derechos humanos. Antes no se podía hablar de derechos porque prácticamente no había ningún documento que garantizara tus derechos. No existía. A ver, vamos a ver un poco de la Edad Moderna. Esta es la época de las monarquías absolutistas. Es la época de los reyes, que tenían todo el poder. Su poder era absoluto. Por otro lado, va a haber descubrimientos geográficos, como el de Cristóbal Colón, que buscaba una nueva ruta comercial. Mercantilismo. Estos países europeos van a buscar nuevos territorios para seguir vendiendo sus mercancías. Ellos querían exportar y exportar y exportar sus bienes, sus mercancías. Acuérdate que exportar es vender productos al extranjero. Ellos querían vender y vender y vender y vender. Por eso, ¿qué necesitaban? Nuevos mercados, nuevos territorios donde vender sus mercancías. Acontecimientos importantes. El descubrimiento de América. ¿Cuándo se dio? 3 segundos. 1, 2, 3. El 12 de octubre de 1492 por Cristóbal Colón. El Renacimiento, que es un renacimiento cultural, artístico y literario. En Italia van a nacer artistas como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Sandro Botticelli, que es el autor de esa pintura que estás viendo, El nacimiento de Venus. La reforma religiosa, la reforma protestante, que es una reforma religiosa que va a dar origen a las religiones evangélicas. Hablamos del siglo XVI, hablamos de Martín Lutero. ¿Qué más? El surgimiento del absolutismo. Como te había dicho, los reyes van a querer abarcar todo el poder. Su poder es absoluto y prácticamente la última palabra la tiene él. Su palabra es ley. Y por último, la Ilustración, que es una corriente filosófica que va a tratar de dar la solución a todos los problemas en el mundo, usando de por medio la razón humana. Obviamente, vamos a repasar y a recordar cuando empieza la Edad Moderna con la caída de Constantinopla en el año de 1453 y cuando termina con la Revolución Francesa en el año de 1789. Por último tenemos la Edad Contemporánea, que empieza con la Revolución Francesa en 1789, una revolución sanguinaria que va a acabar con el poder de los reyes en Francia, pero también va a dar nacimiento a la idea de los derechos humanos. Justamente esta revolución va a inspirar movimientos independentistas.
Esta revolución va a inspirar a gente en otras partes del mundo a buscar también independizarse y obtener el poder para dirigir su propio destino. Ahora, en esta edad se dan grandes transformaciones políticas, económicas, científicas, culturales. Hablamos del siglo XVIII, XIX y XX, hasta el siglo XXI, que es el actual, ¿no? Y bueno, vamos a dividirla en 4 periodos. La era de la máquina, que abarca de fines del siglo XVIII hasta la Segunda Guerra Mundial. Justamente ahí se dan las revoluciones industriales y el hombre va a experimentar un gran cambio económico y tecnológico. Se va a producir a gran escala, van a producir un montón de productos, van a aparecer las fábricas y también nace una nueva clase social, los obreros. Luego tenemos la era atómica, que se va a dar en la década de los 50, cuando aún se pensaba que la energía nuclear, energía atómica, sería la solución a los problemas de energía. Desgraciadamente, la energía nuclear es muy difícil de manejar y han habido accidentes nucleares un montón de veces. Por ejemplo, en Chernobyl, que queda en Ucrania. Pero al menos en esa época se tuvo fe en la energía nuclear. Luego tenemos la era espacial, que se da desde fines de la década de los años 50 hasta 1990. Esto concuerda con lo que conocemos como la Guerra Fría, una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética por demostrar quién tenía el poder. Justamente la era espacial es una carrera por llegar al espacio. Y la primera persona en llegar al espacio fue un ruso. Te doy 3 segundos para que me lo respondas. 1, 2, 3. Ese ruso se llamó Yuri Gagarin, el primer hombre en llegar al espacio. Si hablamos del primer animal en a llegar al espacio y orbitar la Tierra, hablaríamos de la perrita Laika. Ella llegó a dar una vuelta a la Tierra en un pequeño transbordador. Y si hablamos del primer hombre en pisar la Luna, hablamos de Neil Armstrong. Y bueno, esa fue la era espacial. Para terminar, tenemos la era de la información, que es la era actual, de 1990 hasta la actualidad. En la actualidad, la información que tenemos es abundante. Prácticamente estamos interconectados unos con otros y las noticias llegan en cuestión de segundos. Tanto así que la información perece rápido. Lo que conocíamos una vez, al día siguiente ya no lo es. Y así, inclusive se dice que estamos bombardeados de información. Hay una gran abundancia de información, un exceso de información que ya tú debes de saber distinguir cuál es la información real de la que es falsa. Bueno, tenemos entonces la edad contemporánea, que empieza con la Revolución Francesa en 1789 y termina, bueno, no tiene término porque hasta ahora la estamos viviendo, se da hasta la actualidad. Bueno, entonces vamos a recordar cuándo empezaba la Edad Antigua. Empezaba con la invención de la escritura hace 4000 años, cuando terminaba con la caída del Imperio Romano de Occidente en 476. Cuando empezaba la Edad Media, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Cuando terminaba la Edad Media, con la caída de Constantinopla en el año de 1453, cuando empezaba la Edad Moderna, con la caída de Constantinopla en 1453 y terminaba con la Revolución Francesa en 1789. Y la Edad Contemporánea empezaba con la Revolución Francesa en 1789 y se daba hasta la actualidad, como la dividíamos en 4 etapas: la era de la máquina, la era nuclear, la era espacial y la era de la información. Y bueno, eso sería todo.
Espero que haya sido de su agrado y conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídense mucho, nos vemos.